Amigos de Aeropuerto en Alerta, bienvenidos a 10 escándalos que la iglesia querría olvidar para siempre. Por supuesto, un informe a medida de nuestro canal, compartiendo esos casos que llamaron la atención. Y no nos referimos a este cura que fue arrestado en plena misa. Según el Papa Francisco, es la iglesia de los pecadores, pero esta gente simplemente se disfrazaba de religioso para realizar sus delincuencias. Nos vamos hasta Moscú. El que vemos es un cura colombiano que intentó entrar con droga en su estómago. Es decir, que no solo era un pastor, sino que también era una mula. En su estómago estaba guardada la cocaína en preservativos, que fue introduciendo uno por uno. Él es Fabio Rodríguez, un párroco de una iglesia de Bogotá, Colombia, que intentó introducir un total de 780 gramos en Moscú, un país asiático bastante exigente respecto a las leyes en este sentido. El cura, en su hogar natal de Colombia, se tragó 18 condones y viajó hasta Rusia. Obviamente, fue detenido por las autoridades, que no salían de su asombro al ir sacando uno por uno todos estos condones que fueron delatados por los rayos X. Finalmente, este cura enfrenta una condena de prisión perpetua. Ahora, esta mujer mayor que vemos con un andador es una monja que trabajaba en un orfanato, nada más ni nada menos. Estamos en Colombia y en la cárcel de El Buen Pastor. La monja es española, hija de un español, trabajaba en un orfanato y la detuvieron con 15 kilogramos de cocaína. Hoy tiene 75 años y le comunicaron su salida de la cárcel hace un año. ¿Sabe qué es lo peor? Que van y le dicen, abuela, usted se va mañana. Y la abuela cogió y regaló todo, porque ya se iba al día siguiente. ¿Hace cuánto que se iba a ir? Hace un año me escribieron, ya va a salir. Como creía que iba a salir, regaló todas sus pertenencias a las demás reclusas, pero todavía sigue esperando su libertad. Por ahora, la monja de 75 años permanece detenida en la cárcel El Buen Pastor de Colombia. Seguimos avanzando en los 10 escándalos que la Iglesia Católica querría olvidar para siempre. Y ahora vemos a una persona que estudiaba en México para recibirse de sacerdote. A este seminarista le faltaba muy poco tiempo para congregarse, pero finalmente eligió viajar desde México hasta Paraguay, transportando unas sospechosas botellas. Allí hay unas botellas de tequila y es por eso que en el aeropuerto llaman a esta fiscal para que controle la revisación de las maletas. Mientras tanto, vemos al cura mexicano al fondo de la imagen, simplemente resignado para lo que sabe que va a pasar. En el equipaje de este mexicano encuentran unas botellas de tequila y otras que también tenían contenido sospechoso, además de una figura religiosa que es desarmada para luego realizar el narcotest. Allí están todos los elementos que tenía este cura, un párroco mexicano, que según dice estaba cursando un seminario en la ciudad de Toluca. De allí es este hombre, Gustavo Aarón Mejía García, de 27 años, que el día martes 13 de agosto de 2024 decidió viajar hacia Paraguay, con escala en Panamá desde la Ciudad de México. Ya la policía es alertada del contenido sospechoso de estas maletas y se realiza el narcotest. Aquí detectan positivo para metanfetaminas. También en estas botellas de tequila mexicano el contenido es muy sospechoso. El narcotest también da positivo. El resto del equipaje se componía de unas botellas que aparentaban ser de shampoo, en las cuales también se revisó su contenido y dio positivo. Finalmente, este cura mexicano que eligió viajar en un martes 13 quedará detenido casi 13 años en el extranjero. Seguro se quedaron con ganas de saber qué ocurrió en este caso. Pasó en 2021 en San Luis. El cura que iba a ser arrestado fue convocado por la policía para ser detenido en las afueras de la iglesia.
pero como no accedió, la fuerza policial decidió ingresar al templo para llevarlo preso, y así lo arrestaban en su púlpito. El cura estaba acusado de allanamiento de morada y de conductas impropias. Este caso nos hace acordar muchísimo Breaking Bad, porque era un sacerdote de 38 años que producía metanfetamina en su parroquia de Austria, en la región de Waldviertel, al norte de Viena, cerca de la frontera con República Checa. La policía realizó el operativo y encontró drogas, y además de precursores químicos y todo el equipo de laboratorio dentro de la parroquia. El cura, junto con un cómplice, no solo producía esta metanfetamina para venderla, sino que también era consumidor. La diócesis de St. Pölten lo ha relevado de sus funciones. Tremendo escándalo en el Vaticano. En uno de los edificios del Vaticano, está por fuera de los muros del Vaticano, pero que pertenece al Vaticano, un complejo de edificios de viviendas y oficinas del Vaticano. Una noche se escucharon gritos, ruidos, una cosa espantosa. Algunos estaban muy molestos, incluso algunos cardenales que sentían todo eso fueron a ver. Cayó la Gendarmería Vaticana, la fuerza de seguridad de la Santa Sede. Una orgía, parece ser, en uno de los apartamentos, una orgía que involucraba a un secretario, un sacerdote secretario de una comisión del Vaticano, la Comisión de Textos Legislativos, orgía con varios hombres, una orgía homosexual y con consumo de drogas, a tal punto que este sacerdote debió ser internado en una clínica para su desintoxicación. Una cuestión realmente muy, pero muy grave. Se dice que ese apartamento alguna vez fue ocupado nada menos que por el cardenal Joseph Ratzinger, quien fue el Papa Benedicto XVI. Lo cierto es que ahora está internado ya en una clínica de desintoxicación este sacerdote Luigi Capozzi, sino en la clínica Gemelli, que también pertenece al Vaticano y que estaría iniciando un largo periodo de retiro espiritual. Estas mujeres eran estudiosas de religión y por eso se les facilitó conseguir la vestimenta típica de las monjas. Se trataba de 3 jóvenes colombianas que quisieron viajar hasta la isla caribeña de San Andrés, llevando 2 kilogramos de droga cada una. Por supuesto, al llegar a los controles de la policía en el aeropuerto, las mujeres se pusieron nerviosas y es por eso que la policía decidió realizar una revisación más exhaustiva. Pudimos constatar que realmente no eran religiosas, no eran monjas. Les descubrieron los 2 kilos de cocaína y terminaron en la cárcel. ¿Qué nombre les pondrías a estas monjas? Este que estamos viendo, que baja detenido por la policía española, es el párroco de Don Benito, que fue detenido en el marco de una investigación por el tráfico de drogas. ¿Qué drogas? Bueno, entre otras, el cura vendía Viagra desde su parroquia en la vivienda que tenía atrás, donde vivía con su pareja. ¿Dónde quedó lo del celibato? Finalmente, un tiempo después, el párroco de Don Benito quedó en libertad con cargos, mientras que para su pareja sentimental se decretó la prisión provisional sin fianza. Vamos acercándonos hasta el número 1 y a lo más intenso de este canal. Quería compartirles un video que salió en la cadena National Geographic. Con respecto al personal del clero, son viajeros frecuentes a diferentes destinos internacionales. Como tal, no se tiene ningún tipo de exención o no se le eximen de realizar los controles antinarcóticos. Mayor seguridad y para No, en el tránsito. Voy para París. Son papeles. Pero la madre general, que no lo puedo abrir, no sé qué será. Una pandereta que yo la... Los controles hacia los religiosos se intensificaron después del caso que te hemos mostrado hace unos minutos, donde 3 monjas fueron detenidas en el aeropuerto internacional de San Andrés. Eso ocurrió en el aeropuerto de San Andrés. La captura de 3 personas que iban vestidas de monjas, llevaban sustancias estupefacientes, pero pues se comprobó que esas personas no eran del clero. Hasta las 3 de la mañana se me dejan. Afortunadamente no hay ningún problema con la religiosa que vuela hacia París. Ay, la próxima no les traigo nada. Esto es mucho. Es que como yo estoy viviendo una isla. Y no estoy haciendo nada que sea incorrecto. Y simplemente llevándole dulcecitos a mis compañeras a París. Que estén muy bien.
Y antes de despedirnos te dejamos de bonus track otro de los casos que hemos abordado en nuestro programa, ya que un funcionario del aeropuerto aprovecha imágenes religiosas para realizar un contrabando. Por suerte, llamó la atención de las autoridades y quedó detenido. Este hombre pretendía viajar a Madrid, España, y en su poder tenía 4 cuadros con imágenes religiosas. La revisación queda a cargo de la Policía Nacional. Vamos a verificar las imágenes son irregulares. Vamos a hacer como un control, vamos a verificar. La policía comienza a manipular los cuadros hasta que se encuentra con algo extraño. En el interior hay una sustancia polvorienta, blanquecina. Ahora, el narcotest. Vamos a hacer la prueba terrencina. Para John Jairo Gómez Jiménez, la suerte ya está echada. Esta marca azul turquesa para positivo alcaloide, sustancia estupefaciente y sus derivados. El procedimiento es conocido. El agente comienza a manipular este polvo con un líquido y el resultado puede arrojar positivo y su vida cambiará para siempre. Don Jairo, acérquese por favor. Sí. El pañito arroja azul turquesa. Este es positivo para cocaína. ¿Vamos a hacerle la prueba a los demás? La policía no tenía dudas. El resultado es positivo para cocaína. Ahora resta que la agente comience la revisación de los demás paquetes, de 4 en total. Todos son imágenes religiosas. Aquí vemos a la agente perforando con un punzón este cuadro y quitando una sustancia de su interior. Desenvuelve otro de los elementos y también dentro de este hay otra sustancia. En total, 7,5 kilogramos de cocaína. Don Jairo, usted está siendo capturado por el artículo 306 del Código de Fabricación o... Ahora este hombre enfrenta un proceso legal por intentar contrabandear desde el aeropuerto de Pereira, en Colombia, hacia Madrid.